Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos contentos de estar aquí en esta preciosa mañana, amén, en la casa del Señor, amén, dándole a Él la gloria, la honra y la alabanza, amén. Vamos a orar para que sea el Señor, amén, el que tome control de esta predicación en esta mañana, amén. Si usted se puede poner sobre sus pies, se lo agradecería, para que así, hermanos, empecemos lo más pronto posible, amén, la palabra del Señor. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, en esta preciosa y hermosa mañana, mi Rey, yo vengo delante de ti dándote la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación que solo tú te mereces, mi Rey. Yo te suplico, Padre Santo, de que seas tú ungiéndome, mi Señor, para hacer un trabajo con respeto, mi Señor. Un trabajo, Padre Santo, de que sé que yo no lo merecía hacer. Sé que tal vez hay otras personas, mi Rey, que tal vez anteriormente, mi Señor, estaban más preparadas que yo, pero a ti te ha placido, mi Señor. Y tú, mi Señor, eres el que escoges y unges, Padre Santo, a los que a ti, Padre, a los que tú deseas usar, mi Señor. Y yo estoy, Padre Santo, más que agradecido por eso, porque sé que yo no lo merecía, sé que no lo merezco, pero por tu misericordia, tu amor, tu cariño, Padre Santo, es que estoy aquí haciendo este trabajo. Por eso te suplico de que seas tú usándome, mi Señor, de que no sean mis ideas, mis opiniones, mis pensamientos, sino que seas tú por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, hablándome a mí y hablando a este pueblo hermoso por el cual tú has, Padre Santo, derramado tu sangre, mi Rey. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta preciosa mañana, hermanos, yo les pido que por favor tome su asiento y vamos a estar, hermanos, abriendo nuestras escrituras en el libro del profeta Isaías, capítulo 9 y versículo 6. Una vez más, Isaías 9, 6. Voy a estarlo leyendo, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tengan, por favor, me anuncian con un amén. Una vez más, Isaías 9:6. Voy a estar leyendo, hermanos, el versículo 6 y el 7. Vamos a dar un minuto para que todo lo tengamos. Amén. Una vez más, Isaías capítulo 9 y versículo 6. Amén, lo tenemos ahí. Una vez más, yo le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice la palabra del Señor así: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ahora, hermanos, quiero que ponga atención aquí en el versículo 7. Dice, su gobierno, amén, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Y aquí viene una palabra clave y dice, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David. Por toda la eternidad, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Si usted, hermanos, pone atención, puede ver de que está hablando, hermanos, de un rey, amén. Un rey que tiene, hermanos, otorgado un reino, amén. Ahora, hermanos, si usted me puede seguir a el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Amén. Lucas 1, 30, por favor. Y fíjense, hermanos, de que lo que vamos a leer ahorita, algo que me agradó, me llenó, hermanos, de alegría, era el cántico que traía, hermanos, nuestro hermano Salvador. Porque no nos pusimos, hermanos, el hermano Salvador y yo de acuerdo con el cántico que él trajo esta mañana, hermanos. Se los aseguro. Pero el Espíritu Santo es el que coordina todas las cosas. ¿Quiénes lo creen? Amén. Aleluya.
Y el hermano estaba cantando, hermanos, una canción que está inspirado en este versículo que vamos a leer. Amén. Una vez más, Lucas capítulo 1, versículo 30. Y voy a leer desde el 30 al 33, nueva traducción viviente. Dice la palabra del Señor así: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Vamos a hacer una pausa ahí. El cántico decía el retoño de David, el retoño de Isaías, decía el canto. Y si usted lee la Reina Valera, va a decir el retoño de David. El retoño, hermanos, de Isaí. Isaí era el papá de David, amén. Dice, y concebirás, el 31 dice, y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, el 32. Y será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre y su reino nunca tendrá fin. Amén. Entonces, hermanos, acabamos de leer dos pasajes de la palabra del Señor. Una obviamente está en el Antiguo Testamento. Hermanos, viene de las profecías, hermanos, las profecías del profeta Isaías. Amén. Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, también estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. Estamos leyendo la misma, hermanos, información, pero en los dos testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero está anunciando lo mismo, que viene un rey, amén, que viene un rey y ese rey va a tener un reino aquí en este planeta, aquí en este mundo, amén. Ahora, hermanos, ¿de quién está hablando? Pues obviamente acabamos de leer en Lucas que era el hijo de María, concebido por medio del Espíritu Santo, y él era Jesús. Entonces, hermanos, Cristo Jesús es nuestro Mesías. Y el Mesías, hermano, la palabra Mesías quiere decir ungido. ¿Y por qué es que nuestro Señor Jesucristo le dicen el ungido, el Mesías? Porque, hermanos, allá en el cielo Él fue ungido. Dice, con óleo de alegría me has ungido más que todos mis compañeros. Dice, fue ungido para hacer, hermanos, un trabajo aquí en la tierra. O sea que Él, hermanos, fue enviado para hacer un ministerio importante aquí. Aleluya. Y su ministerio, hermanos, fue redimirnos con su sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre. Amén. Estamos todos de acuerdo de eso. Amén. Entonces, hermanos, Cristo Jesús es nuestro Mesías. Y por lo cual, hermanos, por medio de su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, Él nos dio salvación y vida eterna. Amén. Él es nuestro Salvador. Entonces podemos ver, hermanos, de que Cristo Jesús es nuestro Mesías. Amén. Pero también es nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Pero fíjese que hay otra característica de nuestro Padre. Él es también nuestro Rey. Amén. Y esto lo hablamos hace como 3 años atrás. Vimos el linaje de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Pero aquí, hermanos, vamos a hablar ahora de algo un poquito diferente, pero todavía, hermanos, basado a su característica de Rey. Ahora, hermanos, nosotros, usted y yo, somos parte del reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar, sino que el reino de los cielos es el evangelio de Cristo para salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros como seguidores de la buena noticia del evangelio, nosotros, hermanos, estamos viviendo en un reino, en un reinado. Y el reino que estamos viviendo, hermanos, se llama el reino de los cielos. Y nosotros pudimos entrar y ser parte del reino de los cielos cuando nosotros, hermanos, aceptamos o cuando nosotros, hermanos,
Y sí, oímos, hermanos, el llamado del pastor, de pastores, y nosotros, hermanos, entramos al camino y aceptamos, hermanos, el evangelio o las buenas noticias de Cristo Jesús. Ahora, hermanos, todos aquí sabemos cuál es el evangelio, cuál es la buena noticia. Amén. Lo voy a reiterar una vez más. La buena noticia, hermanos, es saber de que Cristo Jesús vino aquí hace más de 2000 años. Fue concebido por medio del Espíritu Santo a una mujer que en ese entonces era una virgen. Jesucristo, hermanos, creció, hermanos, y vivió una vida perfecta. Él, hermanos, completó todos los requisitos de la ley. ¿Cuántos lo saben? Y, hermanos, Él murió, hermanos, a la edad de más o menos como 33 años. Amén. Y Él murió, hermanos, pero dice que al tercer día, hermanos, Él resucitó de los muertos. Y al poco tiempo, hermanos, Él fue, hermanos, llevado hacia el cielo y ahora se sienta a la diestra, a la derecha del Padre. Amén. Ese es el fundamento del evangelio. Pero ahora el fundamento, ahora sigue, hermanos, lo que yo le llamo la casita. Y la casita, hermanos, es ama a Dios con todo tu corazón, alma y mente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después, hermanos, sigue lo que dice Gálatas 5, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. O sea, tenemos, hermanos, de qué abstenernos de todo pecado, de inmoralidad sexual, tenemos que abstenernos de mentira, tenemos que abstenernos, hermanos, de homicidio, de robos, amén. De todas esas cosas que lista, hermanos, Gálatas 5, nos tenemos que abstener. Los frutos de la carne nos tenemos que abstener y ya tenemos nuestra casita. Ya tenemos, hermanos, el fundamento y la casa, o sea que ya estamos en el camino de Cristo, amén. Ahora, ya que estamos en el camino de Cristo, no solo, hermanos, hemos aceptado la buena noticia, sino que ahora vivimos en el reino de los cielos. Y se los voy a comprobar en unos instantes, amén. Por eso les pido que me pongan atención en esto. El reino de los cielos, hermanos, no es un lugar. Muchas personas piensan que el reino de los cielos, hermanos, es un lugar donde hay un palacio y hay, hermanos, grandes edificios, un gran palacio, hay un trono y nosotros vamos a llegar ahí al reino de los cielos y vamos a estar, hermanos, en una gran corte, hermanos, una corte real. Y, hermanos, quiero decirles que el reino de los cielos no se trata de eso, sino que el reino de los cielos, hermanos, se trata de entrar al evangelio, de entrar a la familia de Dios y ser llamados sus hijos. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, es completar nuestro propósito en su obra. Ese es el reino de Dios. Ahora, para que usted podamos ampliar esto que estamos hablando, vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12 y versículo 28, nueva traducción viviente. Mateo 12, 28, nueva traducción viviente. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor una vez más aquí en Mateo 12, 28. Nueva traducción viviente dice así: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está con ustedes, o está entre ustedes. Hermanos, si usted lee el contexto de lo que estamos leyendo ahorita, yo sé que lo ha leído, es más, lo leímos hace como 2 semanas atrás aquí en esta congregación. Podemos darnos cuenta, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo estaba siendo, hermanos, interrogado por los fariseos, los escribas, los líderes eclesiásticos de ese entonces. Y él, hermanos, estaba reprendiendo un demonio de una persona. Y, hermanos, vieron que nuestro Señor Jesucristo reprendía a este demonio de esta persona con tanta autoridad que los fariseos, los líderes religiosos de ese entonces, les dio una envidia muy grande de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos dijo: ¿saben qué? Él puede
desechar, Él puede expulsar ese demonio porque Él es el príncipe de los demonios. Y le llamaron a nuestro Señor Jesucristo Belzebú. ¿Quiénes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan ustedes de eso que llamaron? Literalmente llamaron a nuestro maestro Satanás, Belzebú. Lo llamaron el líder de todos los demonios. Tuvieron, hermanos, la audacidad, si no es la palabra correcta. Tuvieron, hermanos, el atrevimiento, por decirlo así, de llamarle a Cristo Belzebú. ¿Se acuerdan de eso? Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les dice a los fariseos, ¿saben qué? Quiero decirles algo. Yo vengo con toda la autoridad que me ha dado mi Padre. Ahora le dice nuestro Señor Jesucristo a ellos, y sus hechiceros, díganme, ¿cómo es que sus hechiceros pueden expulsar demonios? ¿Será que ellos también entonces están bajo la autoridad de Belzebú? Pero después nuestro Señor Jesucristo viene y dice aquí, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Quiere decir, hermanos, de que cuando Cristo Jesús vino aquí a este mundo, llegó el reino de Dios a este mundo. Hermanos, cuando subieron, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en aquel madero, en aquella cruz del Calvario, ¿qué fue el letrero que pusieron ahí? Burlonamente pusieron sobre su cabeza ese letrero. ¿Qué decía ese letrero? Rey de los judíos. Era una burla, hermanos, que venía desde de lo más profundo, de lo más oscuro del reino de las tinieblas. Burlonamente pusieron Rey de Jesús, Rey de los judíos. Pero no sabían que estaban diciendo la verdad, porque el reino de Dios había llegado a este mundo. Y el reino de Dios, hermanos, no es un lugar. El reino de Dios es un concepto. El reino de Dios es el evangelio. El reino de Dios, hermanos, es hacer la obra de Dios en este mundo. Cuando usted, hermanos, acepta el llamado de Dios y usted, hermanos, empieza a vivir el evangelio, usted, hermanos, está viviendo el reino de Dios en esta tierra. Usted, hermanos, es parte del reino de Dios. Por eso cuando usted lee, hermanos, si no estoy en lo incorrecto, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, si no estoy en lo incorrecto, lo podemos buscar después, lo leí. Dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué es que dice que somos reyes? Porque estamos viviendo en su reino. Estamos viviendo en el reino de Dios. Entonces, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿saben qué? Si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Y dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo dice a los discípulos, ¿saben qué? Cuando yo me vaya, mayores cosas harán ustedes. Mayores cosas que esas harán. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, hermanos, somos ahora nosotros. Nosotros somos los que estamos haciendo la obra del reino de Dios en esta tierra. Por eso, hermanos, el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios, hermanos, es el evangelio. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación y vida eterna. El evangelio, hermanos, no es un concepto muerto. El evangelio es poder, el evangelio es el reino de Dios para dar salvación y vida eterna. Ahora, hermanos, si por favor me pueden seguir a Lucas capítulo 17, versículo 20. Lucas 17, 20. Voy a leer desde el 20 y el 21, nueva traducción viviente. Si usted tiene Reina Valera o si tiene nueva traducción viviente, las dos tienen, hermanos, el mismo título. Las Biblias al principio de esa lectura. ¿Y qué dice ahí, hermanos, el título? No se oye. La venida del reino. Voy a leer una vez más el 20 y el 21. Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Oigan bien eso, miren.
Pongan atención. Dice, un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y mire lo que Jesús contesta. Dice, Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Aleluya. Ya está entre ustedes. ¿Por qué, hermanos? Hermanos, si ustedes empiezan a leer los evangelios, específicamente Mateo y Lucas, si no estoy en lo incorrecto, definitivamente Mateo, usted va a encontrar, hermanos, ciertas historias de que nuestro Señor Jesucristo le enseñaba a los discípulos, pero también la enseñaba a otras personas que oían su mensaje. Y estas historias que él contaba, hermanos, él les llamaba parábolas. ¿Se acuerdan de las parábolas? Y se acuerdan que cada parábola empezaba con el reino de Dios es como, el reino de Dios es como, el reino de Dios es como. Y una de las parábolas empieza a hablar, hermanos, dice que el reino de Dios, dice, es como un campo, dice, donde el dueño del campo siembra, dice, siembra la semilla para el trigo, pero dice, en la noche un enemigo vino y dice, sembró cizaña también. Aleluya. Pero el principio de esa parábola dice, el reino de los cielos es como. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es un lugar, sino que es el concepto, hermanos, del evangelio de Cristo. Es el concepto del evangelio de salvación. Y nosotros, hermanos, los que estamos aquí, somos los que hemos sido plantados, hermanos, en el campo que es el mundo, que somos, hermanos, el grano de trigo. Y dice que, hermanos, yo sé que esto va a sonar muy pesado, discúlpenme, lo dice la palabra y no lo puedo yo omitir o quitar, amén, dice, pero dice, los hijos del diablo son los que han sido plantados junto al trigo y ellos son la cizaña. Pero si usted se da cuenta, hermanos, el reino del cielo no es un lugar, sino que, hermanos, es un concepto, es el evangelio de Cristo. Fíjense, hermanos, de que hay una película, hermanos, de que yo vi hace como unos 15 años atrás. Y esta película, hermanos, se basa, hermanos, en los sucesos de las cruzadas que hubieron, hermanos, desde del oeste, o sea, de Inglaterra, aún de Francia, si no estoy en lo incorrecto. Y estas cruzadas, hermanos, los papas católicos, amén, convencieron, hermanos, a los reinados del oeste a mandar cruzadas, hermanos, para Jerusalén. Y a mandar cruzadas para que así pudieran expulsar a los musulmanes que habían tomado, hermanos, posesión de toda esa región. Pero esta película, hermanos, se llama Kingdom of Heaven, el reino del cielo. Y ahora se pone a pensar, bueno, ¿por qué es que le llamarían a esta película Reino del Cielo si solo se trata, verdad, de que estas personas mandan unas personas a Jerusalén para sacar a los musulmanes de ahí y retomar la tierra, verdad, de la tierra santa, por decirlo así, verdad, Jerusalén? Pero, hermanos, mientras uno va viendo la película, uno se da cuenta de que el autor de esta historia o la persona que hizo, verdad, esta película, quiere dar un mensaje. Y ese mensaje, hermanos, es un mensaje de paz. Es un mensaje, hermanos, de reconciliación. Donde, hermanos, el rey que viene, hermanos, con los soldados que vienen a hacer la cruzada, y el rey, hermanos, de los musulmanes, se juntan en un campo de batalla y hacen las paces. Y nos da a entender, hermanos, de que el reino del cielo no es un lugar, sino que el reino del cielo, hermanos, es tener bondad, tener amor, tener, hermanos, misericordia para nuestro prójimo. Ese es el reino de los cielos. No es un lugar, sino que es un concepto. Entonces, por eso dice aquí la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos, el 21.
el 21 una vez más. Dice, nunca podrán decir aquí está o está ahí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Y qué es el reino de Dios? Es el evangelio de Cristo Jesús. Vamos ahora, hermanos, a buscar Mateo capítulo 19, versículo 16, por favor. Mateo 19, 16. Voy a leer desde el 16 hasta el 24, nueva traducción viviente. Una vez más, Mateo 19, 16. Y dice la palabra del Señor así. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Oigan bien esto. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, bueno, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, bueno, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, aquí pongan atención, dice, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre una vez más al reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces preguntaron, bueno, ¿quién podrá ser salvo entonces? Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Y Jesús les contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora, hermanos, ¿por qué es que estamos leyendo esta porción de la palabra, hermanos? Este hombre, hermanos, joven, por lo que dice la palabra, dice que él, hermanos, había llenado todos los requisitos de la ley. Dice que él había seguido todos los mandamientos, hermanos, todos. Pero dice que, hermanos, le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, ¿qué tengo yo que hacer para obtener la vida eterna? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, cumple estos mandamientos. Y él le dice, pero Señor, yo los he cumplido desde que era un niño. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, para ser perfecto, toma todas tus posesiones, ve a venderlas. Y después que hayas vendido todas tus posesiones, ven en pos de mí y sígueme. Dice que este hombre se fue triste. Y hermanos, cuando este hombre se aleja de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles se quedan atónitos y dicen, bueno, ¿por qué fue que nuestro Señor Jesucristo haría tal cosa? ¿Por qué fue que el maestro haría tal cosa? Porque pues este hombre pues obviamente quería, ¿verdad?, ser parte de nuestro grupo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿saben qué? Es muy difícil de que una persona rica entre en el reino del cielo. Ahora, ¿quiere decir de que este hombre se iba a ir al infierno? No, obviamente no, porque él estaba siguiendo los mandamientos. Lo
el punto importante es de que este hombre, hermanos, no quería entrar al camino de Dios y ser un discípulo de Cristo porque tenía muchas posesiones, por lo cual no podía entrar al reino del cielo, o sea, a el camino de Cristo Jesús. No podía entrar a la obra del evangelio de Dios. Ahora lo vamos a leer, mire, vamos a desviarnos un poquitito y vamos a irnos, hermanos, a Lucas capítulo 16, versículo 13. Vamos a hablar un poquito de este hombre rico para que ustedes miren el concepto que estoy tratando de anunciarles. Mire, Lucas capítulo 16, versículo 13. El hombre rico, hermanos, obviamente no se iba a ir al infierno, él iba a ser salvo, pero él no quería ser parte del reino. ¿Y qué es el reino de los cielos? El evangelio, la obra de Dios, la obra de Dios. Filipenses capítulo, si no estoy en lo incorrecto, capítulo 2, versículo 14, dice, no hagan nada con mala gana, sino que dice, hagan todo con buena actitud y sean, dice, luminares, sean estrellas en medio, hermanos, de una generación corrupta, dice Filipenses. Obviamente no lo vamos a leer ahorita eso, pero es algo que viene, hermanos, al tema. Una vez más, Lucas capítulo 16, Lucas 16, 13. ¿Lo tenemos? Amén. Yo le voy a dar lectura. Deme un segundito aquí. Lucas 16, 13, 15. Dice así, la palabra del Señor. Nadie puede servir a ¿qué? Dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Oigan esto, el 14. Los fariseos que amaban mucho su dinero oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Amén. Entonces, mire, en otras versiones, como en Lucas, si no estoy en lo incorrecto, y Marcos, se dice que este hombre rico, este joven rico, hermanos, era parte de los líderes religiosos, era un fariseo. Y este hombre, hermanos, vino y le dijo, como en forma, ¿verdad?, no muy genuina de corazón, y le pregunta al maestro, maestro, ¿cómo es que puedo yo tener vida eterna? Y el maestro, sabiendo que los fariseos aman su dinero, aleluya, le dice, bueno, si de veras quieres obtener la vida eterna, vende todas tus posesiones y ven en pos de mí. Y aquel dijo, no, yo amo mi dinero. Y aquí dice nuestro Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer, dice, nadie puede servir a dos amos. En el 13, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Fíjense, hermanos, de que en ciertas versiones, este pasaje donde dice, no se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, en otras versiones dice, no se puede servir a Dios y también servir a Mamón. Mamón, hermanos, era un dios, era un ídolo. Y era el ídolo del dinero. Ese ídolo, hermanos, estaba basado, hermanos, a las ganancias monetarias. Entonces dice aquí, hermanos, Cristo, no se puede servir a Dios y también servir, ¿verdad?, al ídolo ese de dinero, al amor del dinero. Entonces, hermanos, ¿por qué es que estoy tratando yo de leer esto? Porque, hermanos, el reino de Dios no es un lugar, lo reitero una vez más, sino que el reino de Dios, hermanos, es dejar todo por seguir a Cristo y por hacer su voluntad. Si usted, hermanos, está haciendo la voluntad de Dios, usted está ya viviendo en el reino de los cielos. Usted está haciendo, hermanos, la obra del Padre. Usted está ya viviendo. Usted es un rey y sacerdote. Usted es un rey en el reino, el reinado de Dios, en el reinado de Cristo. Por eso, hermanos, muchas personas tienen
concepto erróneo de lo que es el reino de Dios. Piensan que el reino de Dios está, hermanos, allá en el cielo y allá, ¿verdad? Está un gran castillo y allá está el reino de Dios donde vamos a llegar. Obviamente vamos a vivir en la Nueva Jerusalén, lo sé, y es un templo hermoso que va a haber ahí. Bueno, perdón, en la Nueva Jerusalén es donde vamos a vivir. Pero el reino de Dios, el reino de los cielos, es lo que estamos viviendo aquí en este mundo ahora, haciendo la voluntad de Dios. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Voy a leer el 17 y el 18. Mira, esto va a ser de gran bendición para su vida porque lo ha sido para mí. Romanos 14, 17 y 18 dice así: pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o lo que bebemos, sino que de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Aleluya. Mire eso, hermanos, qué hermoso. Dice, el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida. Obviamente aquí Pablo, hermanos, estaba mandando esta carta a los que vivían en Roma. Muchos de ellos, ¿verdad?, estaban con tenían una discusión de qué era lo que se podía comer, qué era lo prohibido, qué era lo aceptable comer, ¿verdad? Tenían una gran discusión, ¿verdad?, de eso. Pero viene Pablo, le dice, ¿saben qué? El reino de Dios, no se estresen tanto en lo trivial. El reino de Dios no se trata de lo que comemos o lo que bebemos, sino, mire, esto es la clave. Dice, el reino de Dios se trata de llevar una vida de bondad, paz y alegría. Can you put it up there? It's 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu. Ese es el reino de Dios. Y ese es lo que tenemos que vivir, hermanos. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios ya lo estamos viviendo. Ahora que estamos, hermanos, siguiendo el Evangelio de Cristo. Ahora, si me dan un momentito, voy a buscar aquí un versículo. Deme un momentito, por favor. Santo es el Señor. Si me puede, hermanos, seguir a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, por favor. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo escogido, elegido. Son sacerdotes ¿de quién? Del rey. Somos sacerdotes de un rey. ¿Y quién es el rey? Del reino, del reinado. Cristo Jesús. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. El 10. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Antes, hermanos, no éramos ni un pueblo, no éramos, hermanos, básicamente no teníamos una identidad. Pero ahora, hermanos, tenemos una identidad en Cristo Jesús. Y es, hermanos, llevar el mensaje de salvación y vivir una vida, hermanos, de bondad, de paz, de amor,
hermanos, una vida de misericordia a nuestro hermano. Y ese, hermanos, es el reino de los cielos. Ese es el reino de Dios. Por eso, hermanos, cuando usted va tal vez a otra congregación, tal vez, y tal vez ahí el pastor dice, ¿cuántas personas del reino hay aquí? Bueno, todos tendrían que levantar la mano, porque todos nosotros somos personas del reino. ¿Y cuál reino? El reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Y cómo entramos al reino de los cielos? Cumpliendo, hermanos, lo que dice el Evangelio. Y dice, hermanos, de que nosotros tenemos que vivir. El reino de Dios no es comida, no es bebida, es más, no es ni un lugar, sino que el reino de Dios, hermanos, es vivir una vida de paz, de tranquilidad, de gozo, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. ¿Quieren dar un aplauso al Espíritu Santo por eso? Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, ese ha sido mi mensaje en esta preciosa mañana. Para mí ha sido de gran bendición. Amén. Porque sabemos de que el reino de Dios no es un lugar, sino que es el Evangelio de Cristo. Amén. Le paso el tiempo a la pastora Ana, que ella va a despedir este servicio. Dios les bendiga.